¿Esto qué ha pasado con esto? Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Está viendo el documento, Sandra? Sí, profe, se ve. Ya, gracias. Sí. Progresiones aritméticas. ¿Alguna vez escuchaste hablar de ello? Eh, no. Para este tema los requisitos que se necesita es saber mínimamente operaciones con números racionales, ecuaciones de primer grado y segundo grado, sistema de ecuaciones. Y este es un tema que se debería de llevar en cuarto de secundaria. Este año, con ustedes, con todo el curso, ojalá llegue al tema de progresiones geométricas. En cuarto generalmente se lleva progresiones aritméticas y en quinto es progresiones geométricas. Entonces, ojalá después de los logaritmos podamos llegar a esa parte, ¿ya? Pero con los de Olimpiadas sí voy a llegar, sí o sí voy a Ya. llegar. Vamos a dar un repaso de esto y, y así, esto va a ser rápido. Como digo, esto es una clase avanzada, entonces lo voy a hacer rápido. Rápido voy a avanzar, ¿ya? Y como está el video ahí, si te encanta el tema, entonces tú le das una repasada, una mirada y así te enamoras del tema y así vamos adelante, ¿ya? Entonces, empezamos con una primera parte que son las sucesiones. Una sucesión es un conjunto de elementos que están ordenados según el lugar que corresponde. Por ejemplo, podemos decir los estudiantes de quinto A de secundaria son 34. ¿Y cómo están ordenados? Están ordenados en la lista de acuerdo a el apellido que tienen. Entonces, en ese orden están. Y sí o sí tienen que estar todos ahí de acuerdo al apellido que les toca. No se puede saltar uno de uno al otro, digamos. Entonces puede decir, ¿quién es el primer estudiante? ¿Quién es el primer estudiante del curso? Eh, ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el Susana. tercero? ¿Quién es el cuarto? ¿Quién es el quinto? ¿Quién es el Bien. sexto? O sea, cada uno ocupa una posición sí o sí. A no ser que se retire alguien, entonces, ese lugar ya, pues, ya es ocupado por la persona que estaba, digamos, si alguien que se retira que estaba en tercer lugar, la cuarta viene a ser para el tercer lugar, pero en la lista del colegio muchas veces no pasa eso, no se lo saca, a veces queda hasta el final, así aunque no esté ahí, para que no se mueva el formato de los archivos, de todos los docentes que manejamos, a veces se mantiene ese nombre, pero ya no existe, pero sí le corresponde a un lugar, ¿ya? Entonces a cada Ya. eh, estudiante le corresponde un lugar. Y así podemos hablar de otros temas más. El elemento genérico para una sucesión es utilizarle así como si yo le puedo representar al elemento como la U, puedo decir U que sea la cantidad de estudiantes o los estudiantes del colegio y puedo decir la N, el número que le corresponde. ¿Quién está en 15 lugar? ¿Qué número te toca a ti en la lista? Son las 29, 28, algo por ahí. Ya, digamos, puedo decir el Soy lugar, una de las últimas. ya, puedo decir el lugar U sub 28 de estudiantes le corresponde a Sandra Solís. Entonces, ve, ya estamos dándole un lugar ya. ¿Qué lugar ocupa Sandra Solís en el curso? El lugar 28. Esa N es el lugar que corresponde y la U viene a ser, en este caso que podemos colocar una S en vez de una U. Sandra, o estudiantes, digamos, que sea de estudiante. Estudiante sub-28, ¿a quién es el lugar de sub-28 de estudiante? Sandra Solís, digamos. Y así. Y aquí están los ejemplos. Cuando se coloca la U y si la N representa uno, se llama que es el primer elemento, segundo elemento, séptimo elemento, 53 posición elemento y cuando está N es el enésimo elemento. Entonces este es el término genérico, porque se llama, porque es a nivel general esto de acá.
Y entonces ya ahorita ya me acuerdo cuando te venden algún equipo, digamos, de computadora o de celular, a veces no hay originales, pero sí te dicen, es genérico, te dicen, ¿verdad? No sé si has escuchado alguna vez. Y eso significa que es un equipo, un artefacto bueno. Es bueno, no tan bueno como el original, pero que es compatible, digamos. Y es por eso que llaman así con ese nombre, ¿ya? ¿Y de dónde viene genérico? De general, algo general, digamos. Una sucesión está dada por una ley, y una ley es una fórmula, perdón. Una ley de formación, es decir, por una regla o fórmula con la que se puede calcular cualquier término de la sucesión. Por ejemplo, si te dan una fórmula de u sub n que es igual a n al cuadrado, y aquí este es el ejemplo 1, este es el ejemplo 2, entonces esta es la fórmula que te está brindando. Entonces, si n vale 1, acá 1 al cuadrado, u sub 1 vale 1. Es el primer término, el primer elemento. Ahora, si u vale 2, 2 al cuadrado, 4. ¿Cuánto había sido el segundo elemento? 4. Y si si n vale 3, perdón, 3 al cuadrado, u sub 3 va a ser 9. ¿Cuánto es el tercer elemento? 9. Y si la n vale 9, 9 al cuadrado es 81. ¿Cuánto sale el noveno elemento? 81. Y entonces de esta fórmula sale estos resultados que tengo acá. Entonces yo digo, 1 es el primer elemento, 4 el segundo, 9 el tercero, 81 el noveno, en esta sucesión de elementos. Ahora, si nos fijamos del 1 al 4 hay 3 unidades. Del 4 al 9 hay 5 unidades. Del 9 al, ya, bueno, al otro, ¿cuánto será? O sea, no hay una distancia equitativa del 1 al 4. Son 3. Y del 4 al 9 son 5. O sea, no hay una distancia igual. Y a esto se llama sucesión cuando tienes la fórmula y entre un elemento y otro elemento no siempre es igual la distancia. Eso se llama sucesiones. ¿Ya? Entendido hasta ahí. Si tienes alguna consulta, levantas la mano o dice profe, y esta partecita no la entendí, y así vamos. ¿Qué pasaría si la n Entonces, vale, una sucesión es digamos, dependiendo del orden o cómo. dependiendo del valor de n que te den? Por ejemplo, aquí te han dado el valor de n, te lo han dado en los cuatro ejemplos. Aquí en este ejemplo hay 4 ejercicios. Depende del valor de n que te den. Y n es el lugar que le corresponde al elemento. Si te dirían, a ver, dada esta sucesión, esta fórmula, encuentra el 23º lugar. ¿Qué significa eso? Que n vale 23. Entonces ese 23 lo elevas al cuadrado y entonces dices u sub 23 vale tanto, lo que te salga el 23 al cuadrado. Y pues no siempre puede estar al cuadrado, puede estar al cubo, a la cuarta, depende de la fórmula que te den. Ah, ya entendí. ¿Qué te parece el tema? Interesante, como recién está comenzando, ya la estoy entendiendo. Se ve que uno tiene más Ya, ganas qué de bueno. aprender, ¿sí? Sí, profesor. Pero es un reto, ¿eh? Ya, el ejemplo 3, mira cómo ya Mm, aparece otra fórmula. Ya esto no te lo voy a explicar, ahí está te lo voy a mandar. Tengo una página en internet, ahí están mis textos ujú, de lo que, no en la plataforma. Tengo una página web, no el Face tampoco, es una página web, ¿verdad? Ahí están mis documentos, mis ujú. textos, mis manuales de matemática. Si tú quisieras, me lo pides el link y yo te lo voy a dar después. Y ahí están desde tercero, Sí, cuarto, pero quinto. cuando termine la clase me lo manda, pues, cuando tenga tiempo me lo manda.
para que ¿Me yo haces pueda acuerdo entrar así, por y favor, ver. mamita? ¿Ya? Pues, ¿Me haces acuerdo, por ah, ya, favor? ya, profe. Gracias. Entonces, acá está, la fórmula ya viene con una fracción, o sea, dice hallar el término de la quinta posición. Entonces n vale 5. Entonces donde está la n lo voy a colocar los 5. Aquí dice u sub 5, u sub n, entonces coloco el 5. Y aquí en la fórmula está 2 por n, o sea 2 por 5 más 1. Y 3 sobre 11. Y ese es el quinto lugar que le corresponde a esta sucesión. Aquí Se ve tenemos fácil a lo que... para razonar, ¿eh? Ujú. Y luego vas a ver, va a haber más bonito para razonar. Más, un razonamiento más profundo ya te va a pedir. Acá, ejemplo 4 te dan esta fórmula. Dice, haya los 5 primeros términos. Entonces, los 5 primeros, entonces, cuando n vale 1, ¿cuánto va a valer? Cuando n vale 2, ¿cuánto vale? Cuando n vale 3, ¿cuánto vale? Cuando n vale 4, ¿cuánto vale? Cuando n vale 5, ¿cuánto vale? Entonces ya aquí ya lo vas anotando. La sucesión se puede anotar de la siguiente manera. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término. Y justamente en esta, si nos fijamos en este ejemplo, la distancia entre ambos es la misma. Del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, del cuarto al quinto, la distancia es la misma, ¿te das cuenta? Hay dos unidades, ¿verdad? Sí, Es rara es la sucesión así que dos. cumple con estas condiciones, que la distancia es la misma, como vimos en el primer ejemplo. Acá en el segundo, las distancias no son iguales. En estos tres nomás. Uno, uno, dos, tres. Ya la distancia se desigualó. Pero de eso no hay que preocuparse. Las sucesiones son así. Hay en que las distancias son iguales y hay en que no son iguales. Aquí hay una actividad para practicar y aquí está la respuesta. Bien, ahora sí ya vamos a lo que es progresiones aritméticas, porque el tema es progresiones aritméticas. Hemos visto un poquito sobre lo que es requisitos y las sucesiones, que es un subtema que sí o sí uno tiene que entender esto de sucesiones para luego entender lo que es las progresiones aritméticas. ¿Puedes leerlo esta definición, por favor? Ya. Una progresión aritmética es toda sucesión en la que cada término después del primero se obtiene sumándole al término anterior una cantidad constante diferencia. Llamada La diferencia. diferencia Hasta generalmente ahí, se hasta ahí nomás. representa Hasta ahí, por la mamita. letra. Hasta Ya. ahí, Sandrita. Sandra, perdón. Hasta acá nomás, ¿ya? ¿La has entendido? ¿Qué es la definición? Dice que toda sucesión en la que cada término después del primero se obtiene sumándole al término anterior una cantidad constante de diferencia. Llamada diferencia. Mm, Llamada diferencia. Esta es la clave. ¿Qué entendiste de eso? Ya sabemos que sucesión es un conjunto de números que donde cada elemento o un conjunto de elementos donde cada elemento le corresponde a un lugar. ¿Sí? Esa es sucesión. Ahora en ujú. progresión dice es toda sucesión. Pero aquí hay un pero. En la que cada término después del primero se obtiene sumándole al término anterior una cantidad constante llamada diferencia. ¿Qué significa esto? Te dan un término, por ejemplo acá, esta es una sucesión. Dice que es toda sucesión, pero que tiene que cumplir con esta condición. Que después del primero, por ejemplo, para llegar a 7, ¿cuánto tuve que sumarlo a 5? ¿Dos? Para llegar a 9 de ¿O dónde 7, están? Dos. para llegar a 11 del anterior.
3. A ver, del 9 para llegar a 11. ¿Para 11? Ah, 2. Y para llegar a Y 13, de 2. Y de de 11 11 a a... 13, 2. Entonces nos damos cuenta, te diste cuenta aquí que hemos hablado de la diferencia o la distancia. Se llama diferencia o distancia. ¿Ya? ¿Por qué se llama diferencia? Porque tú le restas 7 menos 5, ¿cuánto te da? 2. 9 menos 7, ¿cuánto da? 2. 11 menos 9, ¿cuánto da? 2. 13 menos 11, ¿cuánto da? 2. Si te das cuenta, entonces la 2. diferencia es uniforme. Esa condición tiene que cumplir en la sucesión para que se llame progresión aritmética. ¿Ya? Entonces a esa distancia se llama Ya. una cantidad constante. ¿Por qué constante? Porque no varía. Es 2 y punto, 2 y listo. Fíjate en esta actividad que se les da que... ¿Cuál es la diferencia? A ver, una revisadita, a ver, hasta contar 3 si me podrías decir. 1, 2, 3. En esta respuesta que Es se que le dio. no son términos constantes que siguen. ¿Cuánto es la diferencia? ¿La has logrado alcanzar? ¿Encontrar? 3. 3, correcto. 3. 3. 3. Sin miedo, sin temer, sin dudar ahí. Si tú lo tienes, lo tienes. La diferencia generalmente se representa por la letra D. Y puede ser una cantidad positiva o negativa. O sea, no siempre va a ser positiva. Puede ser negativa también. Según sea la progresión creciente o decreciente. Es creciente cuando la diferencia es positiva. Y decreciente cuando es negativa. Por ejemplo, si yo le coloco acá, ¿cuánto es la diferencia? Aquí tendría que estar acá este menos. Obviamente. ¿Cuánto es la Sería diferencia? menos 3 igual, ¿no? Exacto. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Magnífico. Entonces, ahí viene a ser decreciente porque cada vez se está haciendo más pequeño el número. Y la fórmula, una primera fórmula básica que podemos obtener es esta fórmula y que también puedo llamarle U sub n menos 1 más d va a ser igual a U sub n. Esta es una fórmula general. ¿Lo entiendes? U sub n menos 1 más d va a ser igual a U sub n. ¿Lo entiendes, Sandra, perdón? Muy ¿Entiende, fácil. profe? ¿Perdón? Ujú. A ver, explícame, a ver acá. Acá, ahorita me va a explicar ya si se cumple con esto, a ver. La sucesión 3, 5, 7 y demás es progresión. Aritmética. ¿O no es? Es procesión aritmética porque todos los números se llevan por 2. Exacto. De 3 Ya. a 5 es a 2. A ver, ubique. Ahora nos vamos a ubicar en este número. Ya al azar vamos a ir. ¿Qué valor le corresponde? Ya. ¿Qué lugar le corresponde a este número? 3. Correcto. N vale 3 entonces. Y ya yo no conozco, digamos, Ujú. no conozco cuánto vale el tercer término, digamos, pero ahorita supongamos que no conocemos, pero sí conocemos la diferencia. ¿Cuánto es? Ya. Es 2, ¿verdad? 2. 2. Ya. Si n es 3, 3 menos 1, ¿cuánto va a ser acá? N menos 1, 2. 2, correcto. Sería, es U sub N 2, ¿cuánto? menos 1, ¿Cuánto 2. vale U sub 2?
5, 5 más la diferencia, ¿cuánto te da? 7. Correcto, ahí está, mire. Ahí está lo que se está cumpliendo la fórmula. Ahí está lo que se está cumpliendo la fórmula. Un término sub n-1 más la diferencia te va a dar el término que estás buscando. O sea, en otras palabras, podemos ir con este 15 también. ¿Qué lugar ocupa este 15? Séptimo, ¿verdad? Uy, ni un mucho en ¿Lo puedes internet. repetir lo último, profe? Que no se escucha entrecortado, Sí, no ahorita escuché me lo salió último lo eso. que dijo. Ahorita me salió eso, Sandra. Ahorita me salió eso, esa información. Qué pele. ¿Cuánto sale? ¿Qué lugar ocupa el 15? Séptimo, ¿verdad? ¿El séptimo lugar? Y Sí. entonces yo quiero calcular, este es U sub 7. ¿Cuánto sale U sub n-1? ¿Cuánto vale? Eh, Si n es 7, 7 menos 1, ¿cuánto es? 6, 6. 6, ¿Cuánto vale el sexto término? 14. A ver, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13, ¿verdad? 13, ¿sí? El sexto término vale 13, ¿correcto? 13. Más la diferencia. Ah, ya, ya. Resta, se resta tipo con la diferencia. Digamos, 15 su diferencia es 2, ¿no? ¿O cómo? eh, Tú quieres encontrar el séptimo término, ¿correcto? ¿Sí? Ujú. ¿Cuánto vale? Sí, Si n vale 7, aquí sustituyamos esta fórmula. 7 menos 1, ¿cuánto sale? Aquí, esta partecita. 6. 6. ¿Cuánto vale el sexto término en esta progresión? En esta sucesión. El séptimo, Sexto, sexto, es sexto. 13. 13, Ah, sexto es 13, 13. 13. ¿Cuánto vale la diferencia? 2. Sumale 13 más 2. 15. Ahí está. ¿Te das cuenta? O sea que mire, esta formulita es interesante. Ujú. Hace rato estaba muy sencilla. Te decía U sub 1 más D es U sub 2. Eso es correcto. Ya, digamos, si solo nos concentraríamos en estas dos cantidades, a este le llamo, al 13 le puedo llamar U sub 1 y al 15 U sub 2, solo tomando esta parte de todos estos números. U sub 1, ¿cuánto vale? 13. 13 más 2, ¿cuánto es? 15. Pero ahora la cosa es que tenemos que generalizar, pues. Nos dan ahí, ahorita nos dicen, el primer término es 3, el segundo término es 5, o el sexto término es, y así te dan, y tú utilices esta fórmula y lo puedes hacer de manera más directa, ¿ya? Para no estar haciendo lo que se hizo acá, mira. Ya. Esto es un trabajo largo. ¿Para qué estar complicándonos la vida ahí? Si pudiendo aplicar la matemática exacta y aplicamos fórmulas y directo lo sacamos ahí. Y aquí dice que esto es una progresión aritmética donde la diferencia es 2. Aquí nuevamente dice la diferencia se halla, ¿qué cosa? Restándole a un término cualquiera el anterior. Ya lo hicimos eso acá. 13 menos 11, 11 menos 9, 9 menos 7, 7 menos 5, la diferencia sale siempre 2. 2. ¿Cuánto es la diferencia en este de acá?
Este es el ejemplo 6. ¿Cuánto es así se simboliza 3. la... Bien. La progresión aritmética así se simboliza. Ese es su símbolo. Con un signo de Ah, división. ya. Así es su símbolo. De Cuando te anoten división. eso, eso significa progresión Mm. aritmética. Aquí está la anotación, mira. Para indicar que una sucesión es una progresión aritmética se antepone el signo de división y entre un término y otro se escribe el signo de la multiplicación. Y así. El ejemplo 7, ahí está. Este es una progresión aritmética. La diferencia es ¿cuánto? 2 ya. 2. Y ahí 2. tenemos el primer término, ¿cuánto? El segundo, ¿cuánto? El tercer término, el cuarto término, el quinto término, el sexto término. Hasta ahí, ¿qué te pareció? ¿Entendido todo? Entendí, profe. Sí, me di Entendí. cuenta. Me he dado cuenta Ay, que lo ¿por has qué no? entendido perfectamente. Me he dado Ujú. cuenta que lo has entendido perfectamente, Sandra. Felicidades. ¿Qué tal tema? Solo Gracias. sería practicar Bueno, ahora. gracias por tomarse la molestia de pasar la clase. Aún no terminó la Sí. clase, Sandra. Aún no terminó. Por favor. Ahí, a ver cómo estamos con el tiempo. Tenemos hasta las y 10, solo unos 12 minutitos más, ¿ya? Por favor, ¿puede ser? Ya, Tenemos hasta las claro. 10. ¿Y sabe por qué ahorita el tiempo no nos marcó? Porque solamente estás tú, digamos, en la sala. ¿Vale? Que es suficiente que hayan 3 personas y listo, ya te marca, ya debería terminarse esto ya. Y mira, le estamos dando de corrido, ya hemos avanzado 48 minutos. Y es Ajá, 40, ya. y es 40 Sí. minutos nomás lo que nos regalan, pero cuando estamos dos, mínimo es dos, parece. Y así es tres, ya, listo, ya. Pero mejor así. Antes, pues los docentes, los Ujú. profesores, no sé si les comenté, cada profesor solo tenía antes de Cristo un estudiante nomás tenía. Y ese estudiante, si era bueno, tenía que ser mejor que su profesor inclusive. Entonces tú tienes que ser mejor que mí, Sandra. ¿Ya? ¿Estás de Ya. acuerdo? ¿Estás de acuerdo o no? Sí, sí. Sin miedo, Sandra, sin miedo. Ahora, ¿qué dice acá? ¿Puedes leer, por favor? Aquí ya viene más interesante. Notación para Y indicar acá el, que... Opa, el, el subtítulo. ahí lo subí. Ahí sí. Término enésimo de una progresión aritmética. En una progresión representaremos un término cualquiera por UN. U sub n. ¿Cómo se leería, profe, esto? U En sub la n. uso N.